Muchas gracias, presidente. Seré muy breve e intentaré no repetir nada, pero para el Grupo del PAN es importante el que se fije una posición con respecto a este tema. Antes de fijarla, quisiera resaltar el método de trabajo que siguieron las comisiones, como ya se ha dicho aquí por el senador Zoé Robledo, con grupos de trabajo, con muchísimos documentos intermedios, con la participación y consulta con la sociedad civil y con el involucramiento de varios senadores. Yo lo resalto esto porque creo que es la forma de trabajar los temas complicados, con documentos, y a partir de los documentos recibir opiniones, críticas, correcciones o temas que encontrábamos que estaba bien hecho. De manera que quiero reconocer, y voy a mencionar a uno solo de cada partido para no abundar. Mencionaría en primer lugar a la autora de la iniciativa sobre la cual se basaron todas las discusiones, a la senadora Laura Rojas, a la presidenta de la Comisión de Gobernación, a Cristina Díaz, todo esto en participación de muchísimas reuniones, del PRD al senador Alejandro Encinas, y no podemos dejar de mencionar al equipo técnico que tiene la Cámara, y aquí quien ha pagado los platos rotos casi de siempre es acá el secretario técnico de la Comisión de Gobernación, Publio Rivera, porque en ocasiones había fuertes diferencias y él tenía que registrar a veces lo que le dice la presidenta y no lo que reflejaba, y hubo tensiones fuertes y siempre se pudieron resolver. Y bueno, del propio reconocimiento que he hecho de los participantes de encontrar siempre el camino. También al equipo técnico que todos tenemos. Aquí quisiera resaltar la participación en muchísimas reuniones de Edith, de Ivonne, de Aleida, de David, de varios asistentes, expertos en los temas que se convirtieron y que permitieron que vengamos con un dictamen que tiene un amplísimo consenso y que ha sufrido enormes cambios. Todavía aquí está una modificación que se hizo el día de ayer. Yo diría que estos son derechos humanos, pero de reconocimiento reciente. Empezó por reconocerse el derecho que tienen los ciudadanos de conocer los asuntos del gobierno. Y esto empezó aproximadamente en el 2001, de manera, el presidente Fox puso en internet muchísimos datos del gobierno, incluyendo los datos de la Casa Presidencial de Los Pinos, y luego presentó en el 2002 una iniciativa de transparencia que le fue la primera iniciativa de transparencia que tuvo este país. Pero también esto llevó a algunos excesos. Parecía que la transparencia no tenía límites. El propio IFAI, y yo recuerdo haber discutido muchísimas veces con mi amigo Alonso Lujambio de los excesos de algunas resoluciones del IFAI. En alguna ocasión, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, por insistencia, dimos a conocer en transparencia los datos de gastos de servicios médicos. Algún medio de comunicación en primera plana sacó las fotografías de los diputados que habían tenido mayores números de gastos médicos, y la verdad que los diputados se sintieron, y con justa razón, terriblemente ofendidos. No encontrábamos que uno de los límites de la transparencia es precisamente el respeto a los datos personales. Luego empezaron los abusos de muchísimas empresas, por ejemplo las tarjetas de crédito, que vendían los datos que los usuarios proporcionaban con el único propósito de tener el servicio de crédito, los vendían a casas comerciales para que hicieran llegar publicidad. Y entonces en el 2010, en la administración pasada, se elaboró y se aprobó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Sin embargo, estaba incompleta esta protección porque la mayor parte de los datos están en manos de entes públicos, de lo que la Ley de Transparencia denominó los sujetos obligados. Por ejemplo, el Seguro Social tiene alrededor de 60 millones de expedientes, el ISSSTE 12 millones. Y bueno, todos hemos sabido de que este es un tema que no hemos cuidado como sociedad, no hemos cuidado todos como gobierno, y esta es responsabilidad general, y se han dado cosas como la que está ahorita en los medios, de que el padrón electoral que tiene los datos personales está en la nube de Amazon, y bueno, independientemente de por qué, lo que denota es que este tema no lo hemos cuidado. Por ejemplo, el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía, que de alguna manera se perdió y apareció en las manos de los criminales.
y pasamos de la extorsión telefónica, que era de números consecutivos, y a llamar simplemente a decir, tenemos tu hijo, un niño llorando, y no decir los datos, a hablar con la persona titular del teléfono que estaba registrada. Y por ejemplo, en el 2008 se registraron cada 24 horas 4.400 extorsiones con nombre, es decir, provenían del padrón de la base de datos del Registro Nacional de Usuarios de la Telefonía. Y al año siguiente, en el 2009, subió a 6.177 extorsiones por día con nombre, o sea, a partir del padrón que se perdió de este registro. En 2010 hubo el escándalo que en Tepito estaba a la venta por $12,000 la base de datos de los automóviles y de las licencias de conducir. Y bueno, la semana pasada el INAI amonestó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por el descuido en el manejo de los datos personales del programa de entrega de televisiones digitales. Es obvio que hacía falta una ley que regulara cómo proteger los datos personales en posesión de los entes de gobierno, de los sujetos obligados. Y esta es precisamente la ley a la que estamos dando origen en este acto. ¿Qué es lo que hace la ley? Bueno, establece varias medidas preventivas para proteger los datos personales, partiendo en primer lugar del principio de finalidad. Es decir, aun cuando sean entes públicos, los datos personales solamente pueden utilizarse para el propósito que se pidieron. Si es el caso del Seguro Social, para el propósito médico, con las excepciones que están establecidas en la ley, fundamentalmente de seguridad pública o de epidemias o razones mayores de salud. Pero también reconocer los derechos humanos que tenemos cada uno de los ciudadanos a tener acceso a la información que los entes públicos tienen de nosotros. Cualquier ciudadano tiene garantizado en esta ley el derecho de accesar y preguntarle al ente público qué datos tienes de mí, desde luego con las excepciones de seguridad. A rectificar, oye, los datos que tienes de mí no son los correctos, rectifícalos, estos son los correctos. A cancelarlos y a oponerse en caso de controversia. Todo esto reglamentado también con la obligación del ente público de poner un aviso de privacidad, que en el caso de esta ley se pone dos avisos de privacidad. Uno sencillo, todos hemos visto en la computadora de repente un aviso de privacidad de 15 hojas, pues nadie lo lee. Entonces poner uno sencillo, muy breve, de manera que el usuario, el ciudadano sepa para qué van a ser usados sus datos, y uno completo para que estuviera totalmente protegido en forma legal. Algunas medidas de prevención, algunas costaron algún esfuerzo. Por ejemplo, volviendo al tema del padrón electoral, si se hubiera hecho una evaluación, que ahora lo prescribe la ley, de impacto, ¿qué impacto puede tener el uso masivo y intensivo de datos personales? Pues hay que hacer un estudio, el propio sujeto obligado tiene que hacer un estudio para poder prever los riesgos y corregirlos, y que no pase que de repente aparece el padrón electoral en Amazon, independientemente de la razón que haya sido, que eso está por investigarse. La ley también garantiza, con todo esto, lo que ya se dijo aquí por los precedentes, el derecho a la privacidad, pero también el derecho al olvido. Cuando alguien cumple una condena, tiene derecho a que se no se borre, sino que en las constancias de antecedentes penales no aparezca si ya purgó la pena. No puede estar marcado de por vida, o muchísimos otros casos. Pero también algo que discutió mucho el PRD, y con razón, el derecho a que exista memoria histórica y que se pueda saber con precisión la información después del tiempo. Hay muchísimos argumentos, se ha explicado aquí con amplitud cómo funciona la ley, pero esta es una ley totalmente nueva en el país. Hacía falta, del 2010 que se hizo la ley que protege los datos personales en propiedad de los particulares. Ahora han pasado 6 años y ahora tendremos un marco jurídico que protege los datos personales en propiedad de los sujetos obligados, de los entes públicos, y será precisamente el INAI el encargado. También la última reflexión: la transparencia tiene sus contrapartes. Uno de los límites de la transparencia, ahora quedará claro, y por eso es el mismo organismo, es el respeto a la privacidad, el respeto a los datos personales. Es cuanto, señor presidente.